2020 con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy estamos hablando sobre la reforma del sistema tributario en nuestro país y estamos deseosos de escuchar los planteamientos de dos invitados que nos acompañan ya en esta segunda media hora de programa. Vamos a saludar a Julio Cárdenas con el número 7 por el Partido Humanista Peruano. Bienvenido. Y también saludamos a Alfredo Lozada con el número 8 por la Alianza Electoral, Alianza Popular. Hola. Bienvenido. Un placer estar acá. Bienvenidos ambos, vamos a conversar sobre este tema. Le vamos a ceder la palabra en primer lugar a Julio Cárdenas y le vamos a preguntar de qué manera se debería de reformar el sistema tributario. ¿Qué plantea su agrupación política? Lo escuchamos. Perfecto. En primer lugar, muchas gracias. Hasta ahora el debate sobre este tema se está tratando solamente los resultados, las consecuencias de un sistema que evidentemente está cuestionado. La base para nosotros, para una reforma tributaria, es modificar la condición política del Estado. Y ahí hay dos aspectos de fondo. En primer lugar, la parte que corresponde al modelo económico que se desarrolla, en donde el Estado prácticamente ha quedado como un elemento decorativo con respecto al manejo empresarial. En segundo lugar, debe modificarse, evidentemente, toda la orientación de los artículos 70 hacia adelante con respecto a la tributación. El tributo es el elemento de fondo, se puede decir, de una nación. La tributación es el aspecto fundamental, porque es evidentemente el centro de la recaudación del Estado para que el Estado se sostenga. Y por otro lado debe reformarse también el presupuesto de la República, porque esta recaudación va directamente al presupuesto de la República. Y el que maneja el presupuesto de la República es el gobierno central, y el que aprueba el presupuesto es el Congreso de la República. Entonces, reforma de la economía, reforma del impuesto y reforma del manejo de cómo se aprueba la estructura del presupuesto en el país. Si es que esto no se reforma, cualquier cosa que se esté hablando de reducir 1 punto, 2 puntos, medio punto, 20 puntos, etcétera, con respecto al actual sistema de tributación, no va a modificar nada. Esto es para nosotros el tema principal. Evidentemente, tenemos que diferenciar dos tipos de impuestos, el impuesto directo y el impuesto indirecto. En el impuesto directo se observa que un número reducido de empresas, que sería un problema de 14.000 empresas, que son las que tributan, y un número muy grande de la pequeña y microempresa no tributan por la informalidad. Y el último debate que se sobre este tema es eso, cómo hacer que esta pequeña empresa que muere todos los días, que están muriendo todos los días porque no resiste a un sistema de esta naturaleza, hay que ayudarles. Y ahí se plantean las alternativas de reducir 1, reducir 2, o dejar 1 año, 10 años, etcétera, de cobrar impuestos. Eso no es el tema para nosotros. El tema de fondo es, hay que partir del modelo económico como aspecto principal. Bien, muchísimas gracias. Vamos a cederle ahora la palabra a Alfredo Lozada con el número 8 por la Alianza Electoral, Alianza Popular. Escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad. En Alianza Popular, que es la alianza entre el Partido Popular Cristiano y el Partido Aprista, consideramos que la principal reforma en el tema tributario es la forma en que trata SUNAT al contribuyente. SUNAT trata al ciudadano y al contribuyente de ahorcarlo. Lastimosamente es así. Trata al contribuyente como en la época medieval, donde le tocaban la puerta, abrían, ya, danos lo que tienes, pero no, danos, y si no, preso. Ese es el sistema actual que está aplicándole SUNAT al contribuyente. Por eso en Alianza Popular, y está en nuestro plan de gobierno, la reforma tributaria nace por crear un Estado amigable, una recaudación tributaria amigable. SUNAT es parte de un componente del Estado que tiene que buscar ser tu aliado, el aliado de tu esfuerzo. El Estado tiene que convertirse en el aliado de tu esfuerzo. Y SUNAT tiene que ser así. SUNAT tiene que ser parte del cambio, parte de la formalización. ¿Cómo la gente va a atreverse a formalizar
Sí, vemos que entra el Estado y es un mecanismo de control que te cobra sin ni siquiera haber ganado, que te dice, adelántame el impuesto a la renta que todavía no has recibido, adelántame la renta de esa factura que todavía no has cobrado. O si tú quieres ser un buen contribuyente, quieres fraccionar, te dice, sí, fraccionas pero de acá de un mes recién, porque antes te voy a mandar una resolución de pago y te voy a mandar una ejecución coactiva. Entonces, eso es un incentivo para la formalización, por eso nuestra economía es informal, tan informal como muchos candidatos a la presidencia que actualmente están. Entonces, debemos cambiar ello fundamentalmente. ¿Cómo SUNAT se enfrenta al contribuyente? Debe ser amigable. Y para ello tenemos una serie de cambios que se deben hacer. Por ejemplo, debe impulsarse mucho más un modelo creado por el presidente García en su gobierno, en su segundo gobierno, el gobierno pasado, antes del señor Humala, que es las obras por impuestos. Eso se debe impulsar. En este gobierno, lastimosamente, esto se ha pagado, esto fue una creación del modelo del presidente García y esto hay que retomarlo. Otra cosa fundamental, las empresas tienen que tener un tiempo de respiro para que comiencen a generar ganancias para recién pagar impuesto a la renta. No puede ser posible que recién comienzas y ya tienes que adelantar el impuesto a la renta que ni siquiera has recibido y ni siquiera sabrás si recibirás renta o ganancia, porque recién estás comenzando a formar tu empresa. Eso debe ser modificado, debe darle un plazo de respiro, planteamos de 1 a 5 años, a 4 5 a 10 años para que la gente y la empresa comience a tener ganancia y recién de ahí pagar por esa ganancia, porque como sabemos los impuestos pueden ser por la ganancia, por el patrimonio o por el consumo. También es un tema interesante afrontar al tema del consumo, que es mediante el IGB, ¿no? Reducir las tasas paulatinamente dependiendo de cómo van tus ingresos. Eso para nosotros es fundamental, pero lo central es cambiar el enfoque que tiene SUNAT. SUNAT tiene un enfoque meramente recaudador. Si van a tu pequeña bodega o a tu restaurante y no giraste una factura, no giraste una boleta, te olvidaste en ese momento, 3 días te cierran el local. Eso es imposible mantener para muchas pequeñas empresas. Vamos a volver con un siguiente bloque para que puedan explicar mejor estas iniciativas que hemos escuchado. También queremos mencionar que 2 invitados no han asistido el día de hoy a esta presentación de propuestas y a este debate. Ellos son Francisco Hurtado de Perú Posible y Josué Gutiérrez del Partido Nacionalista Peruano. Los hemos esperado hasta casi minutos antes de empezar con este bloque, pero no sabemos qué les ha pasado. Todos lo esperamos. Bien. Continuamos entonces con más tras la pausa. Quédese en TV Perú. ¿Qué dijiste? ¡Que viva la patria! Quiero ver a una nación libre. ¡Libre, papá! Vuestra madre es la única que comprende este amor. Mariano. Todo conspira en contra nuestro. Los derechos de todos los hijos de este reino serán reconocidos. La libertad ha llegado a Arequipa. ¡Que viva la libertad! Porque América será libre antes de 10 años. Perú es uno de los países con mayor radiación ultravioleta en el mundo. El sol y las altas temperaturas pueden causar graves daños a tu piel. Por eso no te expongas a los rayos solares por mucho tiempo, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y si necesitas estar al aire libre, entonces utiliza protector solar en todo el cuerpo, en la cara, en los brazos, en las piernas. Utiliza lentes de sol adecuados, sombreros, prendas de vestir largas pero ligeras. Recuerda también que los niños son más vulnerables cuando se exponen al sol. Prepárate, Perú. Tu cuidado depende de ti.
Fuego con Raúl Tola. Bienvenido a Letra de Fuego, el programa donde los escritores y los amantes de la literatura en general nos recomiendan qué leer y nos comentan algunos libros. Este es el caso de Jerónimo Pimentel, que nos acompaña el día de hoy y que publicó La ciudad más triste, una novela con un potentísimo trabajo de lenguaje que desarrolla la estadía que tuvo Herman Melville, autor de Moby Dick, en Lima. Hola, les quiero recomendar una novela que escribí en el 2012, se llama La ciudad más triste, y básicamente consiste en recrear el viaje, la visita de Herman Melville a Lima en 1843. Es una novela que juega con la forma epistolar, es una novela que tiene algunas licencias de tiempo, es a medias una novela histórica, es a medias una correspondencia, es como a medias muchas cosas, pero tengo la ilusión de pensar que en conjunto puede dar una visión más o menos fidedigna de lo que ha sido la ciudad de Lima y la sensibilidad del autor, cuya voz me atribuyo, Herman Melville, y creo que eso, por los contrastes que pueda tener con el presente, puede ser una excelente manera de acercarse a la ciudad, ¿no? Es una novela en la que la ciudad es la protagonista, y creo que eso puede decir mucho a los lectores peruanos actuales. Elecciones 2016 legislativas. Desde aquí, desde este espacio, queremos impulsar e incentivar un voto informado, un voto responsable. Ya sabe que usted tiene la decisión. Bien, empezamos con nuestros invitados. Vamos a escuchar a Julio Cárdenas con el número 7 por el Partido Humanista Peruano, quien nos ha dado ya su planteamiento en relación con la reforma del sistema tributario o las reformas. Vamos a escuchar ahora el detalle de lo dicho. Habló de cambiar la forma de aprobación del presupuesto general de la República. Habló también de los impuestos directos e indirectos. Tengo algunas preguntas que hacerle también. Vamos a escuchar qué más nos cuenta. Perfecto. Todo lo que se ha venido debatiendo, los anteriores y el actual también, nos da la razón en el sentido de que solamente se está hablando del efecto de una política económica y que tiene su expresión en la parte tributaria. Es el efecto. Y ese efecto se va en las dos partes, en los grandes y en los pequeños. Pero el más afectado es el pequeño. No creo que planteando que la ciudad sea amigable se va a reducir eso. Esto es un problema político de fondo. No es cualquier problema. Entonces, ¿qué está sucediendo en la economía? Analicemos entonces cómo se cobran los impuestos a las grandes. En la condición política vas a encontrar exactamente los llamados beneficios tributarios. ¿Qué cosa son los beneficios tributarios? Por ejemplo, la acelerada remisión de sus inversiones hacia su origen. ¿Qué quiere decir eso? Que el inversionista, el grande, fundamental, nacional o transnacional, su objetivo principal es que los impuestos se reduzcan y se busquen mecanismos que le permitan lo que ellos llaman la estabilidad tributaria hasta 15 años, 20 años. Eso es lo que ha venido sucediendo con la condición política del Estado. Ese modelo tiene que cambiar y ahí se genera la primera fuga precisamente de ingresos para el Estado. Ahora, políticas de reducción tributaria ya tenemos, ¿no? Justo en este gobierno se han dado varias políticas. Esas políticas son mínimas, no ese es el tema, porque constitucionalmente están definido esto y no se puede modificar porque la Constitución ha precisado que estas reformas de incentivos a la inversión privada
tienen un carácter constitucional. Y por eso es cualquier negociación que quieran hacer con estas empresas, incluida la cuestión del gas, que sí se puede negociar, están restringidos por el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, que hace que los contratos que firme el Estado, el Estado con estos inversionistas, tengan carácter de ley, diferente a lo que es el Código Civil. El Código Civil, un contrato cualquiera, tú puedes resolverlo. Acá no puedes resolverlo. Y si lo tienes que resolver, tienes que pasar a un nivel internacional. Listo, se ha acabado el tiempo, muchísimas gracias. Bueno, me ha quedado preguntarle el tema de las MIPES, luego el impuesto directo e indirecto, porque en realidad la mayor recaudación de nuestro país proviene del impuesto indirecto. Indirecto. Consumo. Bien. En la siguiente vuelta. Bueno, se ha acabado el tiempo, pero a ver si lo tenemos nuevamente en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Son algunos minutos en los que tenemos que precisar específicamente todo lo que tiene nuestra propuesta, ¿no? Todo nuestro planteamiento. Seguimos con Alfredo Lozada con el número 8 por Alianza Popular. La SUNAT, una recaudación tributaria amigable. ¿A qué se refiere con esto? ¿Amigable con quién? Con el contribuyente. ¿Con el ciudadano? ¿Cuál? ¿Para qué? Con el contribuyente y con el que ahora está escondido en esta economía informal, por temor a llegar a SUNAT. Porque suele ser... ¿Con las grandes empresas? Todos, muchísimos están escondidos para no llegar a SUNAT y atreverse a ella. Ese tema de la reforma constitucional y las grandes empresas, ese discurso, que lo he escuchado también el otro, ya la población se cansó. Eso es la reforma constitucional que toma años de años para ver si llega efectivamente al contribuyente. Es un discurso cansón, un discurso que ya se repite mucho y con mucha carga ideológica también debemos decir. La gente quiere cosas concretas. Por ejemplo, que en el tema del RUS, que las personas que están sometidas al RUS, a este registro distinto al RUC, porque tiene limitaciones por tus ingresos, puedan emitir facturas. Ahora no pueden emitir facturas. Es decir, si otro pequeño contribuyente o mediano contribuyente quiere comprarle a alguien que tenga RUS y le pide una factura para poder tener crédito fiscal, le dice, no puedo porque estoy limitado por este registro. Eso no es amigable con el contribuyente. Y como decía hace unos minutos, no es amigable que en un restaurante, en un pequeño restaurante de 5 mesas, el mozo se olvidó de entregar la factura, venga SUNAT con unos papelones y le ponga cerrado por no entregar. Porque esa es la sanción, estimada Violeta. La primera falta, 3 días de cierre del local por no entregar. Otro candidato eso no es amigable. Habló amigable de medidas educativas. Es decir, que ustedes van por esa línea. Y el otro candidato que habló hace un momento... ¿Estas medidas punitivas o qué plantea? Por eso te digo, esa es la actitud. La actitud es importante. Una SUNAT que busque que tú entres a la formalidad, que tú pagues tus impuestos, pero te apoye en esa tarea. Es un Estado aliado a tu esfuerzo. Eso es lo que proponemos nosotros. Un Estado que colabore contigo, que sea parte de... Comentaba en el anterior bloque, decían que si bien no estaba en el plan de gobierno de los fujimoristas, era una idea de ellos. Nosotros sí tenemos en el plan de gobierno, por ejemplo, los incentivos a la educación. Para finalizar, también ha planteado, se ha planteado de parte de su agrupación política que el sistema tributario debería eliminar el impuesto especial a la minería. Sí, no se ha planteado específicamente así, pero hay impuestos que efectivamente cumplieron etapas. Si tú tienes un impuesto que quiso incentivar cierta actividad, bueno, pasemos a la siguiente. Por ejemplo, es un tema que he planteado yo y lo he escrito en algún artículo. Ya se planteó incentivos a la minería, deberíamos plantear incentivos a la metalurgia también. ¿Por qué? Porque el oro, por ejemplo, sale al Perú en concentrados. Deberíamos darle incentivos. Para terminar, ¿qué le parece que las universidades privadas tributen? Me parece muy bien que tributen, todos los que tengan ganancia tributen, y los que no, y los que las reinvierten, entran en un proceso de reinversión como es ahora. Bien, es un abuso, eso no por ejemplo. Lo ha recogido su alianza electoral. Es un ejemplo que estoy yo proponiendo y lo estoy diciendo, el abuso de los colegios privados, por ejemplo, que cobran mucho, tienen incentivos tributarios y cada vez están llegando casi a la usura, afectando al padre de familia. Y eso se tiene que regular, sin controlar, sino regular para evitar un abuso. El electorado ya escuchó a ambos entrevistados, ellos son candidatos al Congreso de la República, usted tiene la última palabra, la decisión está en sus manos. Hemos llegado al final de este programa, muy buen fin de semana, nosotros nos despedimos y ya sabe, el lunes volvemos con más aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Chao.